Soy Robinson Botero Arias, soy biólogo y actualmente estoy terminando mi doctorado en la Universidad de Florida, trabajando con caimanes amazónicos. Robin, muchísimas gracias por aceptar la invitación y por participar del programa. Sobre todo para hablar de un tema tan interesante y tan lejano para la gente de Santa Fe como puede ser la región amazónica. Me gustaría que le cuentes qué es esto de la Reserva del Desenvolvimiento Sustentable de Mamiraguá, justamente en el corazón del Amazonas. ¿Desde cuándo empezó a funcionar y cuáles son sus objetivos? Bueno, muchas gracias por la invitación. Mamiraguá es una reserva de desarrollo sostenible, como lo dices, es una unidad, es una figura de unidad de protección en la legislación brasilera y básicamente lo que permite es un área protegida donde la gente que vive dentro de esa unidad de conservación tiene la posibilidad de usar los recursos naturales basados en criterios básicos de sustentabilidad y siguiendo los criterios de un plan de acción, un plan de manejo. Con la particularidad de que dentro de esas reservas, contra lo que la gente podría pensar, se permiten actividades de extracción que no se permiten afuera de las reservas. Exacto, y ese es el secreto, esa es la magia de ese lugar, porque está involucrando la gente local que históricamente ha vivido ahí, que históricamente ha usado los recursos, pero que al estar dentro de esa unidad de conservación, por decirlo de alguna manera, tienen el privilegio de usar los recursos, pero compartir también las responsabilidades de cuidar esos recursos. Bueno, vamos a hacer un homenaje a quien fue el inspirador de la reserva, porque no comentás cómo arrancó esta historia y cuál era la especie objeto al principio. Bueno, el inspirador de todo esto fue Márcio Aires, fue un brasilero muy conocido, un primatólogo. Todo comenzó con sus preguntas muy básicas para entender lo que era el cacallao calvus, que es el mono huacarí o el macaco huacarí. Una especie que en la época cuando él comenzó a estudiar se creía que era muy reducida solo a Mamiraguá. Fue descrita a final de los años 1800, si no estoy mal, y nunca más se supo. Entonces él comenzó a buscarla, llegó al lugar con registros históricos y se dio cuenta de que era un paraíso, por decirlo así, pero que estaba teniendo problemas porque la gente local no estaba cuidando los recursos, porque había exploración de la gente que venía de fuera y asociado a su investigación él comenzó a involucrarse con las comunidades, con los procesos sociales y surgió la idea de crear una reserva de desarrollo sostenible. Hay mucha gente que piensa, bueno, llegué a Manaos y estoy en el corazón del Amazonas. ¿Cuánto hay que recorrer todavía desde Manaos para llegar a Mamiraguá? Bueno, de Manaos a Tefé, que es el pueblito más próximo, son 500 kilómetros en línea recta. Eso se traduce en 3 días de barco, 1 hora y 40 de avión, y de ahí para llegar a la reserva, el punto inicial de la reserva por un bote rápido es más o menos 1 hora y media, y al lugar más extremo de la reserva son 2 o 3 días. Estamos hablando que la reserva es más de 1 millón de hectáreas protegidas. ¿Cuáles son las otras especies en las que se empezó a trabajar, algunas de ellas, para las actividades de desenvolvimiento? Lo más interesante fue Amazonas como tal, el recurso más usado es el pez. Entonces, uno de los programas pilotos del Instituto Mamiraguá que trabaja asociado a la Reserva Mamiraguá fue el pirarucú, el paiche, que es el Arapaima giga, uno de los mayores peces pulmonados del mundo. Un importante recurso. Describir un poquito el tamaño para que lo vale. Este pez puede llegar a más de 2 metros y estamos hablando de 100, 150 kilos dependiendo. Es un pez muy interesante, hace parte como del equilibrio y la dinámica de este ambiente. Un recurso que fue casi extinto, pero con la estrategia de conservación, no solo protegiendo un área, sino involucrando a las personas locales, creando un sistema de aprovechamiento con un plano de manejo, la población se ha recuperado y hoy día es una especie emblemática en lo que es una estrategia de conservación. La madera ha sido otro de los recursos bastante usados, especialmente creando estrategias para cuál es la mejor época de extraerla, tamaños, especies. Un otro producto muy interesante asociado a esa parcería con las comunidades locales es el turismo, el ecoturismo. Existe, Mamiraguá tiene lo que llama la Posada Huacarí, en nombre de este mono que les explicaba. La Reserva Huacarí es una área de referencia en turismo ecológico en la mitad del Amazonas.
ofrecen muchas comodidades, vienen gente de todo el país, de todo el mundo, la verdad, y las comunidades locales participan de ese proceso. Yo tuve la suerte de conocerla y de estar ahí por culpa de Yacareazú. Sí. ¿Cuáles son los trabajos que se hacen con el melanzú, con Sí. el caimán negro? El caimán negro, bueno, es otra especie emblemática del Amazonas. Interesante es porque con la implementación de Mamirauá como reserva también logramos ver el aumento de las poblaciones y hoy día una de las propuestas fuertes es fortalecer un sistema de aprovechamiento legal de esta especie. Los estudios que se desarrollan ahora más es como entender cómo realmente se ha recuperado esta población después de la implementación de la reserva, definir criterios para seguirlos conservando, incluso con trabajos comunitarios. Los comunitarios ayudan en encontrar caimanes, en buscar los nidos. Y bueno, ya otras cosas un poco más específicas sobre biología, sobre ecología, en fin. Sí, sobre todo lidiando con ese hecho de que había una fuerte presión de captura sobre la especie, que a pesar de ser una especie sumamente valiosa, no solo por su valor ecológico, sino por el valor comercial, era utilizada para hacerla pasar por otras especies de mucho menor valor, lo cual era bastante ridículo. Sí. Realmente la crisis ecológica y de conservación de la especie comenzó en los años 40. Por un lado era la piel, que no fue un comercio tan fuerte, duró muy poco tiempo, unos 20, 30 años, pero luego después hubo un mercado fuertísimo de carne. Y la carne, el sector o el área donde está Mamirauá fue considerado uno de los lugares del mundo donde más carne o comercio ilegal de caimanes hubo en el mundo. Y básicamente la procesaban en un procedimiento artesanal de salar la carne y la hacían pasar por pirarucú o por otro tipo de peces. Bueno, de todo esto que hablaste, está claro que se genera mucha ciencia por detrás para fundamentarlo. ¿Qué es lo que se está haciendo en este momento en el tema de ciencia en la reserva de Mamirauá? Y recuerdo esos cursos que se hacían para estudiantes, de hecho fueron varios de los chicos de hacer los cursos allá. ¿Estos se siguen haciendo? ¿La pandemia lo cortó? ¿Cómo funciona esta situación? Bueno, básicamente Mamirauá como reserva funciona con una alianza muy fuerte con las comunidades locales y con la investigación. Dentro de las propuestas que hemos desarrollado está la capacitación en diferentes frentes, diferentes tópicos. Con caimanes desarrollamos más o menos 8 o 9 cursos, pero por la crisis económica, algunas dificultades, no pudimos continuar realizando el curso. Lo básico de este curso era brindar un espacio donde estudiantes recibieran una formación básica de cómo estudiar los caimanes, de todas las metodologías que se pueden aplicar en campo para responder las preguntas básicas y cómo esa información puede ser comparada en otros contextos, otras especies y otras realidades. Y como tú lo dices, tuvimos la suerte de casi en todas las ediciones del curso siempre tener a alguien de Santa Fe. Robin, bueno, desde ya agradecerte mucho, pero me gustaría redondear esto. La gente por ahí te escucha hablar medio raro. Sos un crisol de nacionalidades, Sí, colombiano, mucho tiempo viviendo en Brasil y ahora en Estados Unidos. Sí. ¿Qué es lo que sigue? Por ahora sigue buscar alternativas con los caimanes. Estamos con un proyecto, comenzando un proyecto posiblemente en Guyana. Entonces mi acento, mi sotaque se va a enredar un poco más. Pero la idea es eso, buscar alternativas para seguir estudiando caimanes, entender un poco cómo son los estados de conservación, entender o fortalecer los conocimientos de la biología de las especies y seguir en ese proceso de formar nuevos y futuros investigadores en caimanes. Bueno, tenés muchos amigos en Santa Fe que van a estar contentos de ver. Espero que sí. Un saludo a todos ellos.